Hola, ¿cómo te llamas? Llámame como quieras. Pero, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ni yo mismo lo sé. La gente me ha inventado tantos nombres que ya he olvidado cómo me llamo. ¿Cómo te gustaría que te llamara? Me da igual, llámame como quieras. Es que tengo dudas sobre cómo llamarte debido a que tienes muchos nombres. Te digo que no me importa. Utiliza el nombre que más te guste o el que te desagrade. ¿Puedo llamarte señor Diablo? Si lo prefieres, pero quítame por favor el señor. No quiero que me confundan con tu señor, el de los cielos. Está bien. Gracias por la aclaración. Te llamaré simplemente Diablo. Me parece perfecto y además me da personalidad. ¿De dónde vienes o en dónde vives? Los creyentes me han enviado a diferentes lugares que ya no sé en dónde vivo. ¿Cómo a qué lugares te refieres? Tú eres creyente, así que tú has de saber los nombres del lugar donde habito. ¿El infierno o el averno? ¿En dónde te gustaría que yo viviera? ¿Cuál es el nombre favorito del lugar a donde quieres enviarme? No quisiera ofender y decir que vienes del averno. Prefiero decir que vienes del infierno. A mí nada puede ofenderme. Al contrario, la gente me tiene miedo. Entonces puedo decir que vienes del infierno. Me parece perfecto. Me gusta la idea. ¿Podría decirme cómo es ese lugar? ¿Para qué quieres saberlo? Es para la entrevista. Es por eso que te pregunto estas cosas que desconozco. Tú no eres el único que desconoce ese lugar. ¿A qué te refieres? Tengo que decirte algo vergonzoso. ¿Qué cosa? No eres el único que desconoce ese lugar. Yo tampoco lo conozco. ¿Cómo puede ser verdad eso si tú vives allí y vienes de ese lugar? No te miento, aunque los creyentes dicen que soy el amo de la mentira, la astucia, el engaño, el ardid y no sé cuántos apelativos más me han achacado. Sin embargo, te digo la verdad, no conozco ese lugar. Si estás diciendo la verdad y no vives en el infierno, entonces, ¿en dónde vives? Antes de responder, te voy a poner un ejemplo. Si yo viviera en el infierno, ¿existiría la maldad en la tierra? ¿Existiría la maldad en el ser humano o en los gobiernos y políticos de tu mundo? Pues yo diría que sí. Te equivocas. Si yo permaneciera en el infierno, existiría todo lo contrario a la que te acabo de mencionar. Habría solo cosas buenas en el mundo. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? Porque según las religiones, yo estoy cerca del hombre aconsejándolo, pervirtiéndole y orillándolo a hacer maldades y llenarlo de ira, odios, rencores y todo tipo de cosas malas. Entonces, ¿me estás diciendo que no vives en el infierno y que vives en la tierra? Sí y no. Me desconciertan tus respuestas. No vivo en el infierno ni en tu mundo. No te entiendo. Las religiones quieren hacer creer a la gente que ellos cometen maldades y pecados porque yo influyo en ellos, y eso es mentira. Entonces, ¿por qué hay maldad en el ser humano? Porque el ser humano tiene cualidades y defectos. Las cualidades no logran opacar sus defectos y actúa por instinto, llevado por el rencor, el resentimiento, la frustración y el fracaso. Todos esos sentimientos lo llevan a cometer fechorías y crímenes porque cree que merece todo en esta vida y en este mundo.
Cree que es merecedor de todo y que es dueño de los demás. Crea conflictos en otros seres humanos y los esclaviza debido a su egoísmo. Entonces me están dando a entender que tú no influyes en nadie. Así es. Entonces, ¿quién influye en ellos? ¿Por qué el ser humano se comporta así? ¿Por qué está tan lleno de defectos y comete tantos errores? El ser humano no sabe dominar sus defectos y yo no tengo nada que ver en esto por dos razones. ¿Cuáles son? La primera es que yo no existo. Soy una fantasía creada por el hombre para controlar al hombre. ¿Qué? Como lo oyes, no existo. Entonces, ¿por qué estoy realizando esta entrevista contigo? Porque tu mente y tus creencias me han creado. ¿Quieres decir que estoy hablando conmigo mismo? Sí y no. Me vuelven a desconcertar tus respuestas. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón por la cual yo no existo es que tu Señor o tu Dios o tu Creador o como lo quieras llamar ha creado al hombre a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, no es culpa mía que el ser humano tenga tantos defectos. En todo caso, el culpable sería Dios, y es Él el único defectuoso, ya que le transmitió todos sus defectos al ser humano al crearlo. Y supongamos en el caso de que Dios tampoco existiera, así como yo, el ser humano es malo por naturaleza y no sabe controlar sus emociones y me culpa de todas sus maldades. Está buscando a quien culpar de su propia maldad. Te pregunté si estaba hablando conmigo mismo y me dijiste que sí y no. ¿Cómo es eso? Tú estás hablando con tu conciencia, con la parte buena que tiene el ser humano, que es la que hay que saber explotar para eliminar sus defectos y sus errores. Si el ser humano se llenara de bondad y tuviera una buena voluntad, además tuviera un sano juicio, podría ir eliminando todos esos defectos. Por lo tanto, tú estás hablando con la parte noble que hay en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Tú estás buscando la respuesta a la maldad que existe en la tierra. Tratas de justificar al ser humano culpándome a mí. Tratas de encontrar una respuesta a las maldades y por eso te has entrevistado conmigo, para justificar la maldad que hay en el hombre. Has engañado tu mente debido a tus creencias que te inculcaron desde niño, haciéndote creer que existe el diablo y el infierno, que existe Dios y el cielo. Por lo tanto, todo es mentira. Ninguno de los dos existimos. Tú eres Dios y diablo a la vez. Tú decides a quién debes darle vida. Tú decides a quién quieres hacer más fuerte que al otro. ¿Te puedo preguntar algo personal? No. ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que preguntar si te puedo preguntar algo? Pregunta y ya. ¿A qué tienes miedo? No es miedo, es solo humildad. No es humildad, es esa inseguridad de tu parte. Pregunta y ya. Está bien. ¿Qué es el juicio final? Tú ya lo sabes. Dicen que todos ustedes serán juzgados y los buenos irán al cielo y los malos al infierno. ¿De qué te ríes? De esa tontería. ¿No acabo de decirte que el infierno ni yo existimos? ¿Sí? Entonces, ¿a dónde van a enviar a los malos? ¿A cuál infierno? No sé qué responder. Yo sí. Tu mente te hace creer que caíste en las garras del demonio y que te está engañando, mintiendo y engatusando. No temas contestar. Sin embargo, te diré la verdad sobre el juicio final.
el día que el universo fue repartido entre todos los dioses e hijos de los dioses. Este universo en el cual se encuentra tu mundo le correspondió a Micael, o Jesús, como le llaman los creyentes. A mí me tocó una constelación llamada Draco. Es un mundo diferente de donde supuestamente yo vengo. En tu planeta ha existido desde hace mucho tiempo muchas personas de diferentes civilizaciones que empezaron a adorar al diablo, es decir, a mí. Yo tuve que descender desde Draco hasta el universo de Micael para atender a los supuestos llamados de mis fieles seguidores. Eso le molestó a Jesús y se quejó ante su Padre y se reunió ante el Consejo Celestial para tomar cartas en el asunto. Ahí comenzó el juicio, pero se llama el juicio en contra de Lucifer. Allí se metió otro nombre. En este juicio se me debía juzgar por haber invadido el universo de Jesús. Yo alegué que tuve que acudir al llamado de mis fieles seguidores. Yo no soy culpable. No tengo la culpa de que algunos me prefieran a mí que a Jesús o Micael en su mundo. ¿Qué podía hacer? ¿Abandonar a mis fans? El Consejo Celestial se encontró ante una encrucijada y van a tomar una resolución el día del juicio final. El día del juicio final es cuando terminan de juzgarme por haber invadido otro universo, otro mundo. Este juicio lleva millones de años terrestres, pero en el universo son decenas de años, debido a que no existe ni el tiempo ni la distancia. Si Jesús pierde la demanda, entonces todos los seguidores míos me acompañarán a mi mundo en la constelación de Draco, y los que no me sigan permanecerán en el mundo que le pertenece a Micael, o sea, tu mundo. Y si Micael gana el juicio, se quedarán mis seguidores y serán convertidos al mandato de Micael, y tendré que marcharme para siempre de tu universo. Ese es el verdadero día del juicio final. No se va a juzgar a ningún ser humano de la tierra, se está juzgando a mí supuestamente. ¿Por qué has repetido tantas veces supuestamente? Porque todo esto sucedería en el supuesto caso de que yo existiera. Pero como te dije, yo no existo ni tampoco el infierno. Entonces, ¿cómo puede existir un juicio si tú no existes? Solamente quería decirte que esto que acabo de explicarte es lo que estaba antes realmente escrito, pero que fue tergiversado para hacer creer a todos ustedes que vendrá un juicio final y que serán juzgados en la tierra y castigados en el fuego eterno para que se porten bien. Esto es solamente un cuento de terror de niños en una noche de pijamas. Entonces, ¿por qué han hecho figuras e imágenes de ti demoníacas? Por decirlo así, aberrantes y horripilantes, si es que de verdad no existes. Es el mismo reflejo del ser humano, de su propia personalidad, de su propia aberración, de su propia maldad y de su propio demonio interno. Si el diablo existe, entonces es el mismo ser humano y no yo. Dime algo sobre las posesiones demoníacas. Te responderé, pero se ve que tu mente no alcanza aún a comprender la magnitud del daño que han hecho las religiones en la mente de los hombres para crear un mito, una fantasía, un fetiche horripilante llamado demonio. Todavía no entiendes que yo no existo. Aún sigues aferrándote a la idea de que soy el causante de las posesiones demoníacas. Tales posesiones no existen, al menos no por parte mía. En el supuesto caso de que yo existiera, como te vuelvo a repetir, el ser humano está hecho de defectos y errores desde que nace.
y crece con la maldad, crece con los odios, rencores, y así vive durante toda su vida sobre la faz de la tierra. Las religiones han tratado de encauzar al hombre por el camino del bien y la moral. Sin embargo, en lugar de hacerlo, lo han encaminado hacia el odio. El hombre ha aprendido a odiar. Odia a quien no quiere unirse a sus creencias. Odia incluso a otras religiones. Y también hacia los que no creen en Dios. Se les ha encaminado hacia el racismo y la discriminación. Todo esto lo ha aprendido de la Biblia, que en lugar de ser un libro de amor, es un libro de odio, guerra y destrucción. Un libro digno de su creador. Más que ser un libro divino, parece un libro satánico. Por lo tanto, cuando el hombre muere, se lleva con él toda su maldad, su odio y su rencor. El ser humano cuando nace carece de moral y cuando vive maneja la moral a su conveniencia y al morir cree que ha vivido dignamente y con una moral alta. Pero no es así. La conciencia y el alma nunca mueren, mas sin embargo la mente y el cuerpo sí. La conciencia es el juez más severo que el hombre tiene. Es la parte sensata del ser humano, como te lo dije anteriormente. Sin embargo, la mente es la que engaña y manipula los sentimientos y emociones del ser humano. Esa parte es el orgullo y la soberbia, mientras que la conciencia es la bondad y la humildad. Es lo que ustedes llaman el diablito y el angelito, unos adjetivos muy dulces e infantiles. Una vez aclarado este punto, te diré que cuando el ser humano muere, se lleva consigo todos sus defectos y sus apegos terrenales. ¿Cuáles son esos apegos? El egoísmo, la ambición, la lujuria, la envidia, la avaricia. Todos estos sentimientos, cuando los combina con la ira, se convierten en un demonio aterrador, más que el diablo mismo, es decir, más que yo mismo. ¿Y cómo es que funcionan esos apegos? Cuando muere y se ha sido un egoísta durante toda su vida, el miedo de perder sus posesiones materiales lo hacen padecer un sufrimiento al darse cuenta de que sus pertenencias ya no las puede tocar. Mas, sin embargo, están siendo tocadas por otra persona. Eso lo llena de ira. No puede avanzar hacia Marduk y queda atrapado en medio de las dos dimensiones, es decir, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. ¿Qué es Marduk? El Edén, el cielo, el paraíso, el más allá, el otro lado. ¿Por qué se llama Marduk? Es su nombre real, pero los humanos no lo saben, debido a que la religión ocultó su verdadero nombre. ¿Por qué harían eso? Por muchas razones, así como les han ocultado sobre la no existencia acerca de mí y de tu Creador. Continúa sobre las posesiones demoníacas. Pues bien, hablemos ahora sobre otro de los apegos, la ambición. Esto sucede cuando el ser humano convertido en una entidad... perdona que te interrumpa. ¿Qué es una entidad? Ente, espíritu, alma en pena, fantasma. Ah, ya entiendo. Cuando ya ha sido transformado en una entidad, la ambición lo domina al grado de no querer partir hacia el otro lado y permanece en el mundo de los vivos al igual que su egoísmo, cuidando sus preciadas posesiones. ¿Cómo es que las cuida? Como un fantasma errante, encadenado a sus más perversas emociones, causando conflictos en el mundo de los vivos, haciendo ruidos, moviendo objetos, arrastrando las cadenas de los apegos. Entonces sí existen los fantasmas. En efecto,
Son almas que no quisieron ir al más allá y se quedaron atrapados en este mundo. Es entonces cuando tú las atrapas. ¿No te lo he dicho ya? Aún continúas atrapado a tus antiguas creencias. ¿A dónde podría yo llevarlas si el infierno no existe? Tengo muchas dudas y muchas preguntas. Todas te las aclararé y responderé. Ahora veamos los apegos de la lujuria. Estas cadenas son las que lo hacen sufrir cuando su esposa, que ha quedado viuda, o su amante ya tienen otra pareja. Lo indigna y lo enfurece. La ira se apodera de él y su vida, o mejor dicho, su muerte se le hace imposible. ¿Y cómo se llevan a cabo las posesiones demoníacas? Aún no termino. Así como los otros apegos alteran su estado emocional, la envidia y la avaricia también lo hacen desear lo que no tuvo en vida. Llega a afectar a otras personas aunque no sean tan allegadas a él. Por ejemplo, si una persona adquiere la casa en la cual él vivió y desea hacer mejoras y deshacerse de objetos aparentemente sin valor para ellos, la entidad se manifiesta llevado por la ambición, causando terror y sufrimiento a quienes habitan la casa. Como hay personas que no temen a los espantos, fantasmas, apariciones o entidades, no puede hacer nada más. Sin embargo, si la persona sí cree en ellos, es aquí cuando trata de apoderarse del alma de los vivos. Pero como el alma es personal e intransferible, es decir, no se puede prestar a nadie, entonces trata de apoderarse de la mente a través de los sueños y pensamientos. Ya ves que yo tampoco puedo tomar el alma de nadie. Ya veo. Entonces la mente se llena de esos pensamientos demoníacos que son causados por el sufrimiento del egoísmo, la lujuria, la ambición y avaricia. La conciencia no puede intervenir porque la mente está engañándolo y la mente es más fuerte que la conciencia. Porque a ustedes no les gusta la sinceridad, ni la pureza, ni la nobleza. Prefieren las cosas negativas a las positivas. Y negatividad atrae negatividad. Todos esos pensamientos están en la mente y no lo dejan discernir entre la fantasía y lo real. El comportamiento que tiene causado por las palabras, actitudes y hechos hacen pensar a sus familiares y amigos que está poseído. Entonces sí existen las posesiones demoníacas. Sí, pero no demoníacas. Son llevadas a cabo por otras entidades llenas de apegos perversos. Si el ser humano tiene miedo a ser poseído, entonces es presa fácil de las entidades negativas, debido a que su mente la cubren mal los pensamientos negativos y los miedos. El ser humano debe dejar de pensar en ello, puesto que al pensar es invocar. Entonces se pueden evitar las posesiones, así es. Entonces, si yo pienso demasiado y constantemente en Dios, ¿se me aparecerá o se llevará a cabo una posesión? Es decir, ¿estoy invocando a Dios? Nunca se te aparecerá ni lo verás, ni se llevará a cabo ninguna posesión por parte de Él. ¿Por qué no? Si llegara yo a pensar en Él continuamente, porque no existimos. Otra cosa más. Cuando escuchas a alguien decir, no invoques al diablo porque se te va a aparecer, la respuesta, si me aparezco, es sí y no. Otra vez me desconciertas. Me aparezco porque la gente me imagina y crea en su mente la imagen diabólica de un diablo creado por la religión. Es decir, esa imagen solo existe en la mente. Yo no me aparezco porque no existo. Pienso entonces que en todo este tiempo he estado hablando conmigo mismo. Te escucho decepcionado.
¿Acaso esperabas encontrarte cara a cara con el demonio? Creo que sí. Tenía la esperanza de que todos los malos, los criminales, los seres despiadados fueran castigados y mandados al infierno. De ti depende que sean castigados. ¿Cómo puede suceder eso? Que los seres malvados que acabas de mencionar no se enteren de esta entrevista. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Si no se enteran, deja que sean atormentados por sus propios demonios. Aún así no me convences. Siento que en verdad existes y que me estás aconsejando mal, que estás susurrando en mi oído lo que tú quieres que yo escuche y crea. Ay, humano, estás tan dañado por la religión. Pero si te hace sentir bien, entonces cree en mí. Quizás yo te pueda ayudar a ser un mejor humano más que tu propio Dios. Quizás el temor que tienes hacia mí pueda hacer que tú seas un mejor hombre y quizás toda la humanidad también pueda ser mejor, ya que la religión y Dios han podido cambiar al hombre. Quizás si creen en mí, todos puedan cambiar. Esperaba que te llevaras a todos los criminales y asesinos. Siento decepcionarte, pero no me los puedo llevar. No soy nadie y no existo. Ni Dios los puede castigar. Solo pueden ser castigados por la justicia terrenal, por las leyes de los hombres y por los pensamientos agobiantes debido al arrepentimiento causado por el encierro y aislados en una prisión, conociendo el sufrimiento y la frustración. Ahí es en donde encuentran la parte noble de su corazón que ellos llaman Jesucristo, a través de leer la Biblia. Sin embargo, se engañan a sí mismos. Pero eso es bueno, el autoengaño. Por eso muchos de los grupos cristianos están llenos de exconvictos, pero desgraciadamente siguen siendo los mismos seres humanos, malvados y nefastos para la sociedad, pero ahora con religión. Ahora le piden a Dios que los ayude a robar y que la policía no los encuentre de nuevo. Si un hombre logra alcanzar el arrepentimiento verdadero, puede librarse de su propio infierno causado por sus propios remordimientos y puede llegar a encontrar la paz y la tranquilidad por el resto de su vida y al final podrá morir en paz con la sociedad y consigo mismo. No estoy convencido. Convénceme de que los malos tienen que ser castigados y de cómo podrían ser castigados. Veo que no puedo cambiar tu creencia acerca de mí. Solo tú decides qué hacer con tu vida y tu creencia acerca de mí. Te estás atormentando por la vida de los demás. Si eres creyente, deberías dejárselo a Dios. Te atormentas inútilmente de cómo deben ser castigados los demás. Preocúpate de cómo podrías ser castigado tú si acaso tuvieras actos de mal juicio. ¿No me estás diciendo que Dios no existe? Entonces no puede castigar a los malos tampoco. Yo solo te digo la verdad, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Y si dudas de tus creencias, no me culpes a mí. Yo solo te he abierto la conciencia a la verdad. Han sido engañados por la religión durante muchos años. Temes enfrentarte a la verdad y de darte cuenta de que yo no soy el malo. La religión es la que realmente hace daño al humano. ¿En dónde se ha visto que un padre condena a sus hijos al fuego del infierno? Dime, solamente en la religión. Castígalos, por favor. Dame una esperanza de que serán castigados. Está bien. Si te hace feliz, te diré esto. Entonces, cree en la religión. Cree que te he estado engañando en todo este tiempo y que te he susurrado palabras al oído. Cree que soy el amo del engaño y la mentira. Entonces podrá vivir en paz, viviendo realmente en el engaño y en la mentira, debido a lo que crees a la religión. ¿Sigues dormido? ¿Aún no has despertado? Jesucristo dijo que la verdad los hará libres y tú sigues atrapado en la mentira. Si el diablo existe, entonces es la religión
además del hombre. Ellos utilizaron el fuego del infierno para quemar a los inocentes en el nombre de una santa inquisición. Ellos ocultaron la verdadera historia de Jesucristo, de su esposa y de sus hijos. ¿Qué has dicho? Lo que oíste. Han sido engañados con un cuento de un falso Mesías. Háblame de él. No quiero. La entrevista es acerca de mí. Si te interesa Jesús, entonces entrevístate con él. Eres diabólico y perverso, además de calumnioso y mentiroso. ¡Bravo! Has regresado a tus viejos moldes. Quédate allí en la oscuridad para que puedas ser feliz. Déjame dar por terminada la entrevista con una aclaración. Cuando el hombre con la Biblia en la mano empieza a hablar de Dios, actúa como el mismo diablo.